6 y 7 de agosto, 2. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Por la Seguridad Jurídica. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy, sábado 30 de julio del año 2016, ya en plena todavía ese mes patriótico y también con un nuevo gobierno, estrenando un nuevo gobierno en nuestro país, con miras al bicentenario, como dice el nuevo presidente constitucional de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero bien, estamos aquí por la seguridad jurídica, ¿no? En una nueva programación, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que queremos que nuestra directora general y jurídica, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, nos permita hacerle la presentación pertinente. Pero antes queremos darle la más cordial de la bienvenida. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto de saludarla. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están radioescuchas? Sí, efectivamente, hoy tenemos una invitada muy especial. Le hemos pedido a ella que venga de Cuba a nuestro programa, el programa de Radio Latina. En este programa por la seguridad jurídica, el subsegmento El Notario te saluda, para hablar sobre el notariado latino en el mundo, el notariado peruano, el notariado cubano. Nosotros hemos estado en congresos organizados por Cuba. Cuba siempre se interesa mucho por todo el tema notarial, y por supuesto nuestra invitada especial, mi colega Isel Díaz Pérez, se interesa muchísimo por el notariado. Es una persona muy profesional en la función que realiza, y le damos hoy día la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, colega Isel Díaz Pérez? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, felices fiestas patrias para todos los peruanos. Me honra mucho estar acá en su tierra y en este momento histórico para ustedes, con un cambio de mandato, y sobre todo por la satisfacción de compartir una vez más contigo, querida Clara. Y por la hermandad también en nuestros pueblos, Perú y Cuba, sí, lo cual es una gran hermandad. Pero yo quisiera permitirme hacerle entrega a nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, de un ramo de flores, para que a su vez, a manera de bienvenida a nuestra ilustre visitante cubana, no se la confiera como, ¿no?, un saludo cordial de nuestra parte y de nuestra producción y dirección. Para ti, doctora, para usted, con todo gusto, ¿no? La doctora Clara Carnero le entrega un acá con nosotros, ramo de flores a nuestra querida invitada especial, bellas, ¿no?, flores, como un gesto bueno de hospitalidad siempre de nuestra parte y de nuestra directora general, ¿no?, y producción periodística también de nuestra programación. Bienvenida, doctora. Bien, Ángel, muchas gracias. Isel, bueno, ya estamos acá en el programa, y nosotros queremos saber cómo funciona exactamente el notariado en Cuba. Sabemos que es el notariado latino, cómo es el notariado peruano y cómo funciona el notariado latino en muchas partes del mundo, pero también sabemos que tienen sus peculiaridades en cada país, ¿no? Y queríamos saber cómo funciona exactamente el notariado en Cuba.
Bueno, quería comenzar diciendo que el notario cubano es el funcionario público que está facultado para dar fe de los actos jurídicos extrajudiciales en los que por razón de su cargo interviene de conformidad con la ley, y así define nuestra ley 50, que es la que rige nuestro actuar, ley 50 de las notarías estatales. Esta calificación de funcionario público, que fue algo que me llamaba la atención cuando revisaba lo que veníamos a nuestra entrevista del día de hoy, la encontramos también en España, no así acá en Perú, que después quería que me hicieras tu comentario, ¿no? Para establecer una serie de semejanzas y similitudes. Exacto. Sin embargo, la esencia de la actuación notarial está basada en la dación de fe, que es algo que nos une como funcionarios tanto a los peruanos como a los cubanos. Y la dación de fe de la cual está investido la actuación pública notarial representa credibilidad, confianza, autenticidad en el documento que es instrumentado. También el notario cubano basa su actuar en determinados principios, que son los principios que informan el notariado de tipo latino, y dentro de estos principios se encuentra el principio de profesionalidad, que es el que exige ser graduado o licenciado en Derecho, ser ciudadano cubano, tener un buen concepto público y una buena moralidad, que creo que es la médula. Ahí, colega, ¿qué requisitos se requieren para ser un notario cubano? Bueno, el primero es, como te venía ya diciendo, ser licenciado en Derecho. Es la primera cuestión importante. ¿Y licenciado en Derecho cuántos años es para ser un licenciado en Derecho? Dura 5 años por curso regular diurno en nuestras universidades, pero también existen las carreras que son a distancia y que puede extenderse más su duración. Pero bueno, teniendo el título de licenciatura en Derecho y luego de las investigaciones de haber haber gozado de una buena moralidad, buen concepto público. ¿Hay algunos años en especial? O sea, después de haber hecho la licenciatura en Derecho, que son 5 años, yo necesito un tiempo más, necesito haber practicado en una notaría, necesito tener determinada cantidad de años como licenciado. ¿Hay algo de eso? ¿O simplemente no, después de los 5 años me presento a concurso y puedo acceder al cargo de notario? Después que te gradúas de la universidad, puedes presentarte a la convocatoria que libra nuestro Ministerio de Justicia para poder optar por ser notario. Y después que libra la convocatoria, pues se somete a un examen que es bien riguroso, el cual... ¿En qué consiste el examen? El examen se divide en 2 partes, en una parte práctica y en una parte teórica, cuya puntuación debe ser superior a los 85 puntos para poder ser habilitado como notario, que la habilitación consiste en el título de notario como tal, y luego para poder ejercer la función notarial necesitas del nombramiento de la función notarial, que es la investidura ya como tal de notario, que es lo que te permite ejercer tu función en la demarcación que se te designe por la Dirección Provincial de Justicia nuestra, que es el ente encargado de nombrarnos como notario. ¿Cuántos notarios hay en Cuba? Más o menos. En Cuba unos 500 y tantos notarios. En total, en toda la isla. En toda la isla. Sí, pero bueno, en lo que es La Habana somos 130 y algo somos, en lo que es Ciudad de La Habana. Que, ¿Para cuántos habitantes en total cuántos habitantes tiene Cuba? Más o menos. En Cuba hay alrededor de 11 millones de habitantes. Y para La Habana son 2 millones y algo de habitantes. Realmente La Habana está compuesta por varios municipios, dentro de los cuales hay en algunos hay varias notarías, en otros no hay una sola notaría. Realmente resulta todavía insuficiente, ¿no?, la cantidad de notarios para la demanda del servicio notarial. Y a eso iba, justamente eso iba a preguntar, si los notarios se pueden dar abasto para la función notarial. En ocasiones y en municipios no damos abasto. Lo que pasa es que sabes que la función notarial nuestra es bien profesional, ¿no? Entonces tratamos de hacer todo lo posible
por prestar un mejor servicio. Yo veo que en La Habana, en Cuba, cuando te he ido a visitar, colega, allá, trabajan varios notarios juntos. Sí. ¿Es posible trabajar varios notarios? ¿Cuántos mínimos trabajan en un oficio notarial? ¿Mínimos son 2, 3? ¿Hasta cuántos pueden trabajar en un mismo oficio notarial? Nuestra ley define que se entiende o sea, que cada notario representa una notaría en sí. Pero en un mismo oficio notarial, como le llaman ustedes, para nosotros es unidad notarial, podemos laborar uno o más notarios. Realmente en mi notaría somos 4 notarios. ¿Y eso de qué depende, colega? ¿Y eso de qué depende? ¿Que haya uno o que hayan 4? A ver, de la disponibilidad que haya, o sea, en el local, para poder, y del municipio, de la capacidad, o sea, habitacional que hay en el municipio, y se ha tratado de trabajar en base a eso para poder tener una cantidad de notarios que permita atender la mayor cantidad de público. ¿Y ustedes también trabajan con personas asistentes que, sí, como no, que el ayuden asistente al notario? del notario, claro, que es el auxiliar del notario, que en nuestro país recibe el nombre de cartularias, que son las que son nuestras manos derechas para la atención al público. Pero realmente el notario es la médula angular de la notaría. Y claro, dependemos mucho del trabajo nuestro en una notaría. Por ejemplo, el personal que nos ayuda, aparte de las cartularias, tenemos también un personal administrativo. Eso ya lo has visto cuando me has visitado. Sí, claro, claro. Que es lo que conforma el engranaje del funcionamiento del actuar notarial como tal. Bien, dime, ¿qué tipo de trámites hace el notario cubano? ¿Cuál es el trámite que más realiza durante el día? Bueno, nuestro actuar notarial se ha visto incrementado en los últimos tiempos con las compraventas de viviendas, donaciones de vivienda, que ha sido el boom del actuar notarial a partir del año 2011, y en lo que nos hemos visto inmersos, un grupo de notarios trabajando bien fuerte. También hacemos testamentos. Autorizamos la formalización de matrimonios, que es algo que me llamaba mucho la atención en relación con ustedes acá. Sí, nosotros no hacemos matrimonios, venimos pidiendo que los notarios tengamos la posibilidad de poder casar, porque podemos divorciar, pero no podemos casar, claro, ¿no? Entonces podemos, la parte negativa, digamos, que vendría a ser el divorcio, entre comillas, que podría ser negativa, lo podemos hacer, y no hacemos la parte del encanto cuando las personas recién empiezan la vida conyugal y le empiezan muy bonito, ¿no? Y eso no existe acá. Yeah. Como te reitero, eso lo estamos pidiendo desde hace algunos años, pero bueno, ahora está todavía eso hecho solamente por las municipalidades, ¿no? Entonces ustedes sí pueden casar. ¿Cuáles son los requisitos para casar a las personas allá? ¿Qué requisitos le pide el notario? El notario cubano labora a rogación del cliente. Hay algo que quería comentarte, ¿no? Y que es fundamental en la prestación del servicio notarial nuestro, que es el principio de inmediación, que es que la persona, el cliente, se persone ante nosotros. Cuestión que nosotros reflejamos en el documento público ante la fórmula ante mí, y que ese ante mí es precisamente ante el notario, no ante otro personal de la notaría, que es algo bien importante para poder conocer cuál es la intención de lo que pretende hacer esa persona. Por lo tanto, para poder formalizar matrimonio, los contrayentes o los futuros contrayentes deben demostrar qué estado conyugal tienen en el momento de la solicitud del servicio. ¿Cómo demuestran ese estado conyugal? Que lo demuestran a través de una certificación expedida por el registro del Estado Civil nuestro, que es lo que vendría a ser en ustedes la RENIER. Exactamente. Y entonces, bueno, si la persona es divorciada, pues me debe acreditar la certificación de divorcio. Y si la persona es soltera, esta declaración puede ser, o sea, solamente se le toma es declarativo el estado conyugal soltera, pero igual le puedo solicitar una fe de soltería para tener mayor certeza de su estado civil. Ya, ¿y acostumbran a hacer allá, en el momento que casan,
alguna ceremonia en especial? Claro, a ver, primero te solicitan el servicio de la formalización de matrimonio, que el requisito es ser mayor de 18 años. Pues si es menor, solamente en casos excepcionales las mujeres mayores de 14 años y los varones mayores de 16 años pueden pedir, o sea, la autorización de sus padres para poder formalizar el matrimonio. En su defecto, la ley también estipula que si no tuvieran los padres, de los tutores o las personas que estuvieran a su cargo. Y la presencia de 2 testigos para el acto del matrimonio como tal, que también tienen que ser mayores de edad. Ese es el ¿Cuánto requisito dura esencial. Se hace el acto matrimonial? Realmente el matrimonio y el testamento se dice en nuestro país que son los actos más solemnes que tenemos, porque lleva una determinada investidura donde se le da lectura a los artículos del Código de Familia, donde se le precisa a los contrayentes cuáles son sus obligaciones y derechos fundamentales. Como si fuesen el alcalde que está... Exacto. Lo único que en el matrimonio se conforma un expediente que se remite al registro del Estado Civil, porque depende de la inscripción registral para que éste sea válido. ¿Y las municipalidades tienen también la potestad? Las potestades, sí. Las personas pueden ¿podrían ir a la municipalidad o podrían solicitarlo ante el notario? Las personas pueden solicitar su formalización de matrimonio, lo mismo ante un encargado del registro del Estado Civil, en el Palacio de los Matrimonios, porque existen palacios de los matrimonios específicamente para la formalización del acto, y una de las funciones de las tantas que tiene el notario está también la de formalización de matrimonio, como lo desee el usuario, que también tenemos la oportunidad de que la persona pueda retrotraer los efectos del matrimonio a la fecha que soliciten, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la mayoría de edad y no haber estado casados. ¿A qué se refiere, colega, con retrotraer? ¿A qué se refiere? O sea, se entiende como válido, como legítimo, la formalización, los efectos de este matrimonio a la fecha desde cuando hayan tenido la unión. O sea, llevan muchos años viviendo juntos, conviviendo juntos, reúnen el requisito de actitud legal, de singularidad y de estabilidad, que es lo que exige la ley para poder retrotraer los efectos del mismo, y simplemente se tiene en cuenta la fecha del matrimonio años atrás, cumpliendo siempre estos requisitos que te estoy diciendo: singularidad, actitud legal. Pero ¿cómo lo demuestran ante el notario esos requisitos? Con 2 testigos que nos aportan al acto, que se llaman testigos asertóricos, que son los que van a acreditar que realmente estas personas llevan una unión singular y estable. Eso me suena interesante, porque nosotros tenemos acá las uniones de hecho, que es algo diferente. Entonces, vendrían ustedes a hacer un matrimonio con una fecha anterior, lo cual es para mí algo nuevo, ¿no? Un matrimonio con una fecha anterior, y luego también el matrimonio que podría ser en la misma fecha en que lo están solicitando. O sea, yo puedo tener 2 fechas del matrimonio. No precisamente. Ingeniero, los teléfonos están abiertos, el 441-4512 y el 422-8810. Está con nosotros la notaria de Cuba, la doctora Isel Díaz, quien nos está explicando las características del notariado cubano y también sus semejanzas y también diferencias con el notariado peruano, ¿no? Por ejemplo, es interesante aquí lo que nos explica la doctora Isel Díaz, que en Cuba los notarios pueden casar, en cambio en nuestro país pueden divorciar, no casar, sino divorciar. Bueno, los teléfonos están abiertos también para los que deseen casarse en Cuba, no hay ningún problema. Pueden llamarnos. A ver, cuéntanos un poco, colega Isel, ¿cómo es esto de que yo como persona, como ciudadano cubano, puedo ir ante el notario y pedirle que el matrimonio sea con fecha anterior y no con la misma fecha? Esa es primera pregunta. Luego, o sea, por un lado nos estás comentando que sí podrían solicitarlo con una fecha anterior si ya están conviviendo juntos desde hace 2 años, 3 años. Si no estuviesen conviviendo juntos desde hace 2 años o 3 años, sería la misma fecha en que están solicitando el matrimonio en sí. Por lo cual, era la pregunta que yo hacía. Pueden haber 2 fechas. La fecha en que realmente yo me caso porque decido casarme en esa fecha y no he convivido antes, o demostrar
que conviví con anterioridad hace 2 o 3 años y quiero que esa sea la fecha del matrimonio, ¿es así? A ver, mira, la fecha del matrimonio como tal es la fecha actual en la que estamos formalizando el acto. Correcto. Pero en las observaciones de la certificación que pide el registro civil, se va a consignar que se retrotraen los efectos legales de la misma a la fecha que las personas están solicitando. Realmente la fecha del acto, porque sabes, no hacemos, el documento no es retroactivo en sí. Ya, perfecto, el documento tiene su fecha. Es esa en la que se formalizó. Lo único que los efectos del matrimonio se retrotraen a la fecha que las personas lo soliciten, lo hayan solicitado. Es una opción. Y lo demuestren a través de testigos. Y lo demuestren a través de testigos. Claro. Y en la mayoría de los casos, ¿cómo es? ¿Efectivamente se retrotraen la mayoría o...? No, a ver, la persona te lo solicita, o sea, todo el mundo no tiene, no goza de ese privilegio de llevar años juntos y pretender retrotraerlo, pero es una opción que le da la ley y como opción al fin tienen derecho a solicitarla. También el matrimonio se puede hacer por poder. En caso de que uno de los dos contrayentes no vaya a estar presente al momento del acto, pues le otorga poder especial a otra persona para que pueda comparecer. Y no importa si es del sexo masculino o femenino. No importa, que el apoderado lo que está haciendo es la representación, puede ser cualquier persona. Claro. ¿Y ustedes divorcian? También divorciamos. También divorcian. Ya, muy bien. Entonces, a nosotros, bueno, como te contaba, colega, el matrimonio es privativo de las municipalidades. Nosotros los notarios no lo podemos hacer. Esperemos que en el futuro esto se dé también en los oficios notariales del Perú. También te escuché, colega, decir que además del matrimonio y las compras-ventas hacían muchos testamentos, y también me comentabas que el testamento podían utilizar ustedes medios informáticos para medios su redacción, informáticos, claro. Cosa que no se permite en Perú. En Perú se permite que el testamento se haga a mano, de puño y letra, dice el Código Civil, sí, del notario. Y no podemos ayudarnos de la tecnología. A ver, cuéntanos un poco, a ver, colega el Isel. testamento es otro de los documentos que para el notario cubano reviste formalidad, porque se hace bajo la presencia de 2 testigos. También el notario hace algo que es bien importante, que es el juicio de capacidad. No solamente hacemos el juicio de identidad, también el de capacidad, que acá también lo hacen, de la persona que va a realizar el acto, y por lo tanto es uno de los documentos más formales que efectuamos. Ningún documento se parece en sí al otro, y siempre debemos indagar hasta el mayor alcance de las manifestaciones del cliente, de cuáles son sus intenciones realmente con la realización del testamento como tal. Le preguntamos si ha hecho otro testamento en otra oportunidad, si tienen herederos especialmente protegidos, que los herederos especialmente protegidos en nuestra legislación son los que dependan económicamente del causante, los que sean padres no aptos para el trabajo, o niños menores de edad y personas con alguna incapacidad. Entonces, bueno, nada, indagamos en si tienen primeramente herederos especialmente protegidos, también el cónyuge del testador es considerado un heredero especialmente protegido si éste no tiene vínculo laboral y depende económicamente de esta persona. Y sabes que el testamento se realiza para surtir efectos después de la muerte. Claro, claro. También tenemos la institución del heredero sustituto. No sé, acá. El heredero sustituto. ¿A qué te refieres con el heredero sustituto? Ver, ¿Cómo lo consideran ustedes el heredero sustituto? Es el que va a venir en sustitución del heredero principal instituido en caso de que éste premuera, sea declarado incapaz o renuncie a la herencia. Bien, en el testamento, ¿qué pasa si no hay testamento? Si la persona no llega a dejar su testamento, murió sin dejar testamento, no quiso nunca hacer un testamento, pensaba que si hacía el testamento se iba a morir a los pocos días, porque es lo que la mayoría de personas piensan, que si hace un testamento, ya que están pensando que quieren que yo me muera para que haga un testamento,
entonces la gente, digamos, como que no se anima mucho, no hay una cultura de testamento. No sé si sucede lo mismo en Cuba, y qué sucede en todo caso cuando la persona no ha dejado un testamento. ¿A dónde se va la herencia? A ver, se procede a abrir lo que llamamos sucesión intestada, que es declarar quiénes son los herederos legales que le corresponderían al causante al momento de su fallecimiento, que la viuda, los hijos, si hay padres con dependencia económica, o sea, la ley determina quiénes son los que van a venir a ocupar en un orden determinado, en un orden que llamamos el orden de suceder, su lugar en la herencia. Esto es para el caso de que no haya dejado oportunamente testamento. Bien, cuando mencionas es que hay padres con padres especialmente protegidos, digamos, porque acá los herederos forzosos vienen a ser cuando la persona está casada, es el cónyuge y son los hijos, ¿no? Si la persona no está casada y tiene hijos, son directamente los hijos. Y el más cercano excluye al más remoto. El más cercano vienen a ser siempre los hijos. Luego, si no existen los hijos, pero existen padres, van a heredar los padres, pero los padres no tienen ningún derecho a la herencia si es que la persona está casada y tiene hijos. ¿Funciona de la misma manera en Cuba? Claro, igual, el más cercano excluye al más remoto, pero de igual manera, o sea, siempre respetando la condición de que si hay herederos especialmente protegidos, les corresponde el 50% de la herencia. A eso voy, el término es que heredero especialmente protegido. Que así se estipula en el testamento. Cuando la persona deja oportunamente testamento, está advertida previamente en el acto del testamento, y se consigna así, que de tener herederos especialmente protegidos al momento de su fallecimiento les corresponderá el 50% de la herencia. O sea, con independencia de lo que deje en herencia, o sea, que solamente le quedaría de tener herederos especialmente protegidos un 50% para el valor como tal que deja de hereditario. Pero entonces, ¿quiénes son los especialmente protegidos? Los padres con dependencia económica, los hijos menores de edad, ya, que dependen económicamente del causante. Tú haces testamento para que surte efectos después de la muerte. Si mueres y has dejado hijos menores de edad, esos son tus herederos especialmente protegidos. Si tus padres dependían económicamente de ti porque no tenían un vínculo laboral, o si tienes un hijo... Eso quiere decir que si la persona está casada, tiene hijos menores de edad y tiene cónyuge y tiene padres especialmente protegidos, de todas maneras en el testamento tienen que estar obligatoriamente, además del cónyuge y además de los hijos, los padres especialmente protegidos. ¿Es así? En Cuba existe tú puedes testar a favor de la persona que tú estimes conveniente. O sea, no obligatoriamente tienes que testar a favor de tu familia. Puedes testar a favor de la persona que tú estimes, siempre y cuando respetes el 50% para tus herederos especialmente protegidos, que también puede ser una persona con una incapacidad. Entonces, ahí, detengámonos un poquito ahí. El 50%, cuando yo hago un testamento, entonces el 50% yo lo puedo... se lo puedo otorgar a cualquier persona, a un X, a un primo, exacto, a un sobrino, a un amigo, a una amiga, vecino, a quien tú quieras. Ya, o sea que es el 50% de libre disposición. De libre disposición, exactamente. De libre disposición. Acá en Perú es distinto, solamente hay un tercio de libre disposición. Ya. ¿No? Para la persona que tiene herederos forzosos, que vienen a ser el cónyuge, los hijos o los padres. Claro. Si hay padres, solamente si es el 50% que la persona puede utilizar de libre disposición, y si es soltero, pues es el 100% de libre disposición, ¿no? Y no tengo herederos forzosos. Bien, es interesante saberlo porque acá no te permiten sino el tercio de libre disposición, y de verdad que deberían permitir el 50% de libre disposición, o como es en Estados Unidos, por ejemplo, que la persona puede definitivamente su 100% de decidir a quién se lo da, y no necesariamente a los hijos, porque
podría resultar que los hijos, bueno, finalmente no eran... no se lo merezcan, ¿no? No se lo merezcan. En igualdad de condiciones también se encuentran los hijos habidos fuera del matrimonio. En igualdad de condiciones, claro, para heredar. Acá también. O sea, por la vía intestada. También, o sea, no solamente a través del testamento, sino, claro, por la sucesión intestada que nosotros, claro, le llamamos. Sí. ¿No? Entonces hay que seguir un procedimiento de sucesión intestada si no hay testamento. Ese procedimiento de sucesión intestada también se sigue ante el notario. Se sigue ante el notario, pero es que comienza con representación letrada. Es con lo que llamamos el acta de notoriedad de declaratoria de herederos. ¿Y eso quién la realiza? Que se declara notorio el hecho de que la persona ha fallecido y ha dejado como herederos a la viuda y a los hijos, por citar un ejemplo. Este trámite, que depende de la representación letrada, se solicita a través del servicio de los bufetes colectivos que existen en nuestro país, con el nombramiento de un abogado del bufete colectivo, y el abogado presenta el acta de declaratoria de herederos ante el notario, la cual, después que está redactada, es el acta de notoriedad de declaratoria de herederos, se envía al registro de actos de última voluntad para su inscripción. Bien, y este es el título que legitima a la persona como heredera, lo cual no es suficiente para poder adjudicarse la herencia solamente, porque tenemos el hecho de la aceptación de la herencia. Hasta que la persona instituida heredera no acepta la herencia después de promovida el acta. Acá no existe la aceptación de la herencia, ¿no? Ya. O sea, das por sentado que la persona está aceptando la herencia, salvo que la rechace. Y bueno, eso. No, allá tenemos un término para poder aceptar o renunciar a la herencia, que decursado el término de los 3 meses, si no has aceptado la herencia, pues se presume que la has aceptado. Exactamente, se presume acá que tú la has aceptado en medida en que no la rechaces, claro, la herencia y por supuesto... Pero igual, antes de promover el acta de declaratoria de herederos, puedes renunciar al derecho de ser instituido heredero. Por supuesto, acá también puedes renunciar al derecho de ser instituido que heredero. realmente se llama renuncia a la condición de heredero, es como se llama. Bien, acá tienes que recibir primero la herencia para después renunciar a ella. Ya. ¿No? O sea, es que allá no es a la herencia como tal, sino es a la condición de ser llamado heredero. Que realmente hay distintos puntos de vista en cuanto al tema, pero igual funciona así. Pero no tengo claro muy bien lo del acta de notoriedad. A ver, el acta de notoriedad, ¿qué quiere decir? Que un bufete de abogados o un abogado particular, en fin, realiza esta acta de notoriedad, pero y de ahí eso se presenta en la unidad notarial. Ajá. ¿Y cuál es la labor del notario ahí cuando le presentan? Redactar el acta notarial. Redactar el acta notarial, pero ya está, yo entendía que ya estaba. El abogado de bufete colectivo presenta un escrito promocional con un contrato de servicios jurídicos con toda la documentación probatoria. ¿Y cuál vendría a ser la documentación probatoria? La certificación de defunción de la persona que ha fallecido, los actos de última voluntad, que son los que provienen del registro de actos de última voluntad y declaratoria de herederos, donde consta que esta persona no ha otorgado testamento o no se ha promovido declaratoria de herederos, que es lo que permite redactar el acta en sí. Las certificaciones que acrediten el estado conyugal que tiene la persona fallecida y las certificaciones de nacimiento de los hijos que haya tenido en el matrimonio, incluso los que haya tenido fuera del matrimonio. Y si tenía padres que dependían económicamente, pues, y que están vivos, la certificación de sus padres, de nacimiento de sus padres. En caso de que los padres hayan fallecido, la certificación de defunción de los padres para acreditar que no ha dejado padres no aptos para el trabajo y que dependían económicamente de él. Bien, ¿y esto se realiza en cuánto tiempo lo hace el notario? ¿En cuánto tiempo
A ver, tenemos un término de 20 días para tramitar el acta declaratoria de herederos. En esos 20 días, o sea, se puede remitir al fiscal en caso de tener alguna duda con la institución de herederos. ¿Hay publicaciones en el periódico? Porque acá se No, realizan publicaciones en el periódico para ver si hay alguna oposición. ¿Se puede oponer a alguien a un trámite de...? Claro, se puede promover un acta declaratoria de herederos en lo que se hayan preterido herederos. Porque igual el abogado de bufete colectivo va a trabajar a rogación del cliente, que le va a presentar la documentación al abogado como tal y puede preterir herederos. Simplemente el abogado trabaja con la documentación que el cliente le ha presentado, claro, y no tiene cómo conocer o cómo saber si realmente son 3, 4 hermanos o es uno solo. Pero para eso el notario, cuando va a redactar el acta de notoriedad de declaratoria de herederos, toma determinadas medidas profilácticas, preventivas, para que el acta no sea impugnada por la vía del tribunal. ¿Y cuáles serían esas medidas preventivas? Bueno, podemos solicitar remitir el acta al dictamen pericial del fiscal. Lo otro es practicar una prueba testifical en la que me tiene que aportar el abogado de bufete, tiene que contactar con su cliente y aportarme los testigos para entrevistarse junto con el notario y poder determinar si realmente la persona tenía... yo en lo particular he detectado en oportunidades que las personas han declarado ser hijos únicos y realmente han tenido varios hermanos. Y lo he comprobado con la prueba testifical, así de simple. Me ha dado mucha gracia porque la persona ha ido con sus vecinos a la notaría y cuando han llegado delante de mí le he dicho ¿cuántos hermanos tiene el cliente que ha solicitado el acta declaratoria de heredero? No, ellos son 4 hermanos. ¿Y por qué mienten? ¿Porque las partidas están mal? Por agilizar un trámite, por pensar en que pueden terminar la tramitación más rápido, por no tener que llamar a los... Este es presumiendo la buena fe. En la buena fe, en el caso muy particular que me ocurrió, todos los hermanos estaban de acuerdo. Y él pensaba que diciendo que los otros hermanos, no, o sea, que él era hijo único, no sucedía nada, pero es que realmente hay que declarar quiénes son los herederos y para ello, para decir que no quieres tener derecho a la herencia, a lo que te correspondería en herencia, está la cesión de derechos hereditarios y que tiene que ser por escrito. O sea, no es verbalmente decir yo no quiero tener derecho a la herencia, simplemente hay que dejarlo plasmado en un documento público. Por eso es que hay que instituir al heredero, hay que llamar a todos los herederos y darles la oportunidad de que acepten o renuncien o que cedan sus derechos a favor de otro coheredero. Claro, acá en nosotros se da este caso de que hay algunas personas que piden declararse ellos solos herederos porque tienen las partidas de nacimiento de los hermanos que no figure el nombre completo de los padres. También es el caso. También es el caso. Sí. O sea, tendrían que hacer... subsanaciones de error en las certificaciones. Subsanaciones de error para rectificar las partidas que han sido mal asentadas. Claro, ¿no? Y eso es lo que origina que algunos de ellos dejen afuera a alguno de los hermanos porque se han puesto de acuerdo, en fin. Esto es en el caso de que hay buena fe, claro, y se han puesto de acuerdo, que además se te personan y te lo dicen, pero está la otra parte en la que no hay nada de buena fe y simplemente prefieren a sus herederos, al resto de los herederos, y después, o sea, hay que impugnar la declaratoria de herederos por la vía de los tribunales. Sí. Bien, está la doctora Isel Díaz, notaria de Cuba, enfocando el interesante tema de cómo opera el notariado cubano y bueno, cuáles son sus semejanzas y también diferencias con el notariado peruano, como lo está advirtiendo ya nuestra colega, la colega, también su colega notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Yo quería formular una pregunta un poquito periodística, aunque está íntimamente vinculada también al tema notarial, sobre el tema del lavado de activos, que es un flagelo mundial, ¿no? No solamente, me imagino que también llega a Cuba, como por supuesto al Perú, al parecer también en dimensiones importantes. Aquí en nuestros notarios son sujetos obligados, de acuerdo, no sé si será así en Cuba, por eso le pregunto, es decir,
personas que tienen que informar de operaciones sospechosas a la unidad, aquí se llama así, unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que depende de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Operaciones de blanqueamiento de capitales, en fin. ¿Eso sucede también en Cuba? Claro, claro. Cuba no se encuentra ajena a este fenómeno. Incluso contamos con 2 disposiciones legales que son las que fundamentan toda esta lucha contra el lavado de activos, que es el Decreto Ley 317 del 2013 y la Resolución 175 del 2014, mediante la cual se dispone que los notarios, dentro de un grupo de sujetos obligados a la declaración de las operaciones sospechosas, somos uno de ellos, y realmente Cuba está muy interesada con todo este nuevo auge al mundo de las inversiones en el que estamos inmersos en los últimos tiempos, a tomar todas las medidas que sean necesarias en el ámbito internacional y en el ámbito nacional para seguir las normas que están establecidas contra el lavado de activos. Muy interesante, colega, la verdad es que muy interesante saber que Cuba lucha también contra este flagelo mundial. Para nosotros es una carga inmensa, que supongo que debe ser lo mismo para los notarios cubanos y los notarios del mundo, porque hay que tener una infraestructura especial para luchar contra estos delincuentes de cuello y corbata, ¿no? Pero bien, sí hemos estado en algunos congresos, han habido algunos congresos mundiales que seguramente deben haber asistido también colegas cubanos, sí, ¿no? Que deben estar al tanto de este tema que no es ajeno para nadie. Colega, y tocando otros puntos, porque ya veo que hay muchas similitudes, por supuesto, como es el notariado latino, tenemos muchas similitudes en lo que se refiere a las cosas que podemos tramitar los notarios a favor de la ciudadanía. Y te escuché, colega, hablar de que últimamente había un boom casi en las compras-ventas. ¿Cuáles son los requisitos para una compra-venta de propiedad en Cuba? ¿Son los mismos que aquí? Quisiéramos saber qué les solicitan, qué debe demostrar una persona ante el notario para comprar una propiedad. Bueno, para poder realizar la compraventa de vivienda, lo primero es acreditar la persona que tiene su título de propiedad debidamente inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria, acreditar que no tiene deudas bancarias en relación a la liquidación de la vivienda como tal, realizar un cheque de gerencia por el precio, el valor de la venta que se efectúa en el Banco Central de Cuba y acudir ante notario, tanto vendedor como comprador, con sus carnes de identidad. Uh-huh. Y solicitar el servicio. ¿Y les piden ustedes la constancia registral de que la casa esté inscrita en los registros públicos? Claro, una certificación de dominio que pide el registro de la propiedad inmobiliaria. Y acabo de escuchar, colega, decir que debe acreditar que la persona no tiene deudas bancarias. Exacto. Porque ahí hay una diferencia con cómo opera la compraventa en el Perú, porque en el Perú tú puedes tener una deuda bancaria y vender la propiedad a otra persona con la deuda, en tanto y en cuanto quien va a comprar acepte saber que está comprando con esa deuda y se puede dejar claro en el contrato o en la escritura pública quién es que evidentemente el comprador o el vendedor en determinado momento va a pagar esa deuda, ¿no? Y dejar constancia de esos hechos, pero se puede transferir acá una propiedad que está con una deuda bancaria. Sin embargo, los bancos ponen determinadas cláusulas para de alguna manera evitar que estas propiedades se den cuando hay una deuda bancaria. Han querido evitar del todo las transferencias de propiedad. Sin embargo, ha salido posteriormente una ley que les impide a los bancos poder oponerse a esas transferencias de propiedad, pero sí, en cambio, el banco cuenta con la potestad de resolver el contrato de pleno derecho
si ha sido transmitido a otra persona sin su autorización. Interesante. Sin su autorización. Sin embargo, esto no estilan hacerlo los bancos, porque al banco lo que le interesa es que le sigan pagando la deuda, y en tanto y en cuanto aquel que ha comprado esa propiedad con la deuda le siga pagando el importe. Claro, no le interesa quién es el que paga la deuda. Quién es el que paga la deuda, efectivamente, ¿no? Pero acá sí lo podemos hacer. Y también es importante, colega, lo que has dicho en cuanto a que se tiene que acreditar a través de un cheque de gerencia que se está pagando esa propiedad, porque eso significa que están controlando el tema del lavado de activos y que no hay pagos en efectivo. Claro, por supuesto. ¿Es exigible obligatoriamente el cheque de gerencia al pago de la compra-venta, o se podría poner que se pagó ese dinero con anterioridad a la firma de la escritura pública? ¿Hay una para posibilidad? nada, es obligatorio. O sea, yo no puedo autorizar el documento público si la persona no me trae el cheque de gerencia, que es referente al valor por el cual han hecho la venta. Mira, eso es algo muy importante realmente, porque acá en el Perú todavía existe la posibilidad de que las personas digan en lo que nosotros denominamos una minuta, que allá no existe, una minuta hecha por un abogado, ¿no?, que es el contrato de compra-venta entre las partes, y se diga esto fue cancelado con anterioridad a la firma de la minuta o con anterioridad a la firma de la escritura pública. Disculpe, doctora, disculpe. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Con todo gusto. La notaria Díaz de Cuba. Con todo gusto, formúlela. La pregunta es, ¿los notarios de Cuba verifican por encargo del Estado los impuestos relacionados a la hacienda de Cuba? En el Perú sí hay ese tema, que verifican algunos pagos como el impuesto a la renta, que deben estar al día, y otros aspectos de carácter tributario municipal. Esa es la consulta. Ya, buenas tardes, radio oyente. Un placer atenderlo y poder responderle. Pero nosotros, o sea, no hacemos eso allá en nuestro país. Realmente la ONA, que es lo que sería para ustedes la SUNAR, o sea, es la Oficina Nacional de la Administración Tributaria nuestra. Debemos verificar en los títulos de propiedad si han pagado el impuesto correspondiente en relación al título aportado, al tipo de trámite, que es el título adquisitivo como tal que la persona presenta. Y es simple, es con una planilla de pago de impuestos, se acredita que el impuesto ha sido pagado, y ya, con eso el notario puede proceder a hacer el trámite de compra-venta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, por favor. Mis saludos a la doctora y a su bien invitada, la notaria Giselle Díaz, de Cuba. Mire usted, no sé, tengo 3 pequeñas preguntas, no sé si van a poder absolverme. Con todo gusto, sea puntual por favor, la pregunta que le va a formular. Ya. Los pagos regulares para los servicios notariales que ustedes realizan o aceptan, ¿son pagos subvencionados o los cubre el 100% cada ciudadano? Hay una segunda pequeña pregunta. ¿Ustedes son trabajadores del Estado o son trabajadores ya, esas dos preguntas particulares? Hay una tercera pregunta. ¿Ustedes cobran o fijan precios del Estado cubano? Ya, a ver. Muchas gracias. No, un placer para poder responderle. Nosotros somos trabajadores del Estado y hay tarifas notariales establecidas para el cobro de los servicios. Por lo tanto, no podemos fijar una tarifa como tal nuestra, sino que es una tarifa que está establecida por el Estado, que es de 35 pesos moneda nacional, o sea, la moneda nuestra. ¿Qué otra cosa me preguntaba? Si ustedes reciben un pago, un sueldo. Sí, tenemos un salario fijo. Un salario fijo tienen ustedes, sí, ¿no? Un salario fijo. ¿Se podría saber más o menos de cuánto es? Es un salario en correspondencia con las características económicas del país, y que es bueno dentro de la escala salarial nuestra. ¿Qué otra pregunta quería saber? Bueno,
Yo creo que eso era lo más Lo importante, esencial. lo esencial. Estábamos terminando, creo, con la Que otra. si son funcionarios públicos, en Y otras somos palabras, del funcionarios Estado. públicos, Perfecto. exactamente, designados por el Estado, sí, cómo no. Bien, bien. Muchísimas gracias por su respuesta. Si hay alguna otra pregunta, las líneas están abiertas, el 441-4512. Tenemos otra preguntita, y la 422-8810. Muy buenas tardes. Sí, la pregunta es, el proceso que sigue los profesionales en Cuba para acceder al servicio notarial, ¿cuál es ello? ¿Nos podría dar alguna referencia, algún dato sobre ese punto? Claro, lo explicaba al inicio de mi entrevista. Los notarios debemos ser licenciados en Derecho, o sea, antes de acceder al ejercicio de la función notarial y gozar de buen prestigio social y moral. A partir de ahí se solicita, previa convocatoria que ha librado la Dirección Provincial de Justicia nuestra, el acceso a la actividad notarial, que se somete la convocatoria, se libra la convocatoria, nos presentamos a un examen que es bien riguroso, sobre la base de 85 puntos y que es un examen práctico y teórico por otra parte, y luego dependemos del nombramiento notarial expedido, o sea, luego que se nos da la habilitación como notarios, que hemos aprobado nuestro examen, el Ministerio de Justicia nos otorga el título de habilitado como notario para ejercer la función notarial, y luego se procede al nombramiento, que es de una entidad inferior al Ministerio, que es la Dirección Provincial de Justicia nuestra, que es la que nos faculta para ejercer la función notarial en determinada demarcación territorial con características, puede ser la competencia nuestra, lo mismo provincial que nacional, y a partir de ahí ya en cuanto haya una capacidad podemos trabajar como notarios. Bien, colega Isel Díaz Pérez, me gustaría regresar al tema de la cantidad de actos notariales que puede realizar el notario cubano. O sea, las compras-ventas, ya sabemos las compras-ventas, sabemos los testamentos, sabemos que pueden hacer matrimonios que nosotros no podemos, sabemos que pueden hacer divorcios. Tenemos, disculpe doctora, otra pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta. Por favor. La doctora de Cuba, la doctora Díaz, ¿ha notado o estudiado alguna diferencia entre el derecho notarial peruano y cubano? ¿Nos podría referir algo al respecto? Bueno, estábamos comentando que me llamaba mucho la atención sobre la redacción de los testamentos manuscritos que tienen acá en el Perú. Pues nosotros los hacemos totalmente mecanografiados, y realmente yo muy particularmente, que hago alrededor de 15 testamentos al mes, si los tuviera que hacer manuscritos, por Dios. Y lo otro era la formalización de matrimonio, que es algo bien interesante que pudieran tener la oportunidad acá los notarios de poder realizar. Sí, mira, esa es una diferencia sustancial, el hecho de que los notarios cubanos puedan hacer el testamento manuscrito. Acá la razón que se da, que se han dado muchos colegas peruanos, decanos, muy respetables por cierto, es decir que como hay digamos un patrimonio, todo el patrimonio se va a decidir en ese testamento, entonces tiene que ser de puño y letra del notario, como si nosotros en cada escritura pública que redactamos no estuviese implicada también una gran cantidad de dinero, muchas veces en propiedades millonarias. Y muchas veces se deciden a través de escrituras públicas más propiedades de las que se puedan decidir en un testamento, porque para de repente en el testamento yo ya dejé una propiedad y ya he vendido antes 20 y he dejado una sola propiedad y decido sobre esa sola propiedad en el testamento. Entonces no tiene una razón lógica decir que es porque la cantidad de bienes que uno va a decidir en el testamento, porque eso no es cierto. Yo podría decidir inclusive simplemente por ni siquiera inmuebles, podría decidir hacer el testamento para una cuenta bancaria que puede ser incluso hasta pequeña, o para repartir bienes muebles, en fin, cosas que no tienen a veces mayor valor. Dime, colega. Claro, nosotros podemos, o sea, la herencia se puede
distribuir en legados también, o sea, se puede declarar un universal heredero o se puede disponer de legados el resto de los bienes muebles, incluso bienes inmuebles, todo tipo de bienes puede disponerse a través de legados. Claro, entonces, como yo reitero, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos hacerlo de la misma manera que lo pueden hacer en Cuba y poder utilizar los medios tecnológicos para hacer el testamento. Esta es una razón por la cual hay algunos notarios que se niegan inclusive a hacer el testamento porque lo tienen que hacer a mano, y a mano te implica un determinado tiempo, te implica además tener una buena caligrafía, porque es necesario... No se puede equivocar, porque si no tiene que volverlo a hacer. Te puedes equivocar porque nadie es... Pero me refiero a que tendría que volverlo a rehacer el testamento. No. La ley te permite los testados, te permite salvar las equivocaciones que tú hayas cometido, pero vamos, el hecho es que tú necesitas tener una buena caligrafía, porque si no, no te entiendes ni tú mismo lo que has escrito. Entonces es algo importante. Bueno, entonces, regresando al tema que me interesa saber, ¿cuáles son todos los actos notariales que se realizan en Cuba? Ya sabemos que hacen compras-ventas, testamentos, matrimonios, rectificaciones de partida. ¿Qué otros trámites realizan en Cuba? Actas de subsanaciones de error, escrituras de ampliación, remodelación relativas a acciones constructivas, descripciones de obra, declaraciones juradas, otros documentos que son legalizaciones de firmas, que dentro de ellos se encuentran las legalizaciones de firma, habilitaciones de libros. En esas legalizaciones de firma pueden haber contratos privados contratos privados de compra-venta de inmuebles que no se eleven a escritura pública. No. O sea, todos los contratos de compra-venta tienen que estar formalizados en escrituras públicas. Esa es una diferencia sustancial también con nuestro derecho, porque inclusive en el Código Civil peruano te permite hacer una transferencia de propiedad sin siquiera tener una legalización de firmas. O sea, se transmite la propiedad con el solo hecho de tener un documento que lo firman ambas partes, y aun cuando no tenga la firma del notario es un documento válido y te pueden ganar un juicio por presentar un documento donde han firmado ambas partes para transmitir esa propiedad. Y el derecho lo que te dice es que se le da, o sea, tiene importancia en la medida en que cuál es la formalidad que tú le has dado al instrumento. O sea, si el instrumento, cuál se va a preferir en el caso de una litis. En el caso de una litis vas a preferir primero a la escritura pública, si hay una escritura pública sobre ese bien inmueble que se transmitió. Si no existe la escritura pública, vas a preferir en orden de importancia al documento con firma legalizada. Y si no existe el documento con firma legalizada, entonces simplemente al documento privado que firmaron entre las partes. Eso no existe en Cuba. Claro, igual, si hacemos un documento no protocolizable, o sea, un cotejo de documentos o una legitimación de firma, el notario no acredita, lo comentábamos el otro día, el notario no acredita el contenido, no da veracidad al contenido del documento en el cual se legitima la firma, simplemente se ocupa de legitimar la firma. Pero realmente los actos traslativos de dominio es exigible que sean elevados a escritura pública a través del contrato de compraventa de vivienda. También tenemos las donaciones de vivienda, también tenemos las compraventas de solares o terrenos. Claro, sin embargo, tenemos una diferencia nosotros. En las donaciones, si bien es cierto, en las donaciones puede haber una legalización de firmas, la ley, el Código Civil, lo que te exige es que esa donación, para que tenga un valor, tiene que estar inscrita en los registros públicos. En cambio, en la compraventa no. En la compraventa no hay la exigibilidad de que ese documento sea inscrito en los registros públicos, salvo cuando tú lo quieres hacer valer frente a terceros. Para hacerlo valer frente a terceros y que nadie discuta tu propiedad, entonces esta debe estar inscrita en los registros públicos. Pero en tanto y en cuanto la otra persona respete la propiedad que te vendió, no se la venda a otro, que por supuesto es para el derecho una compraventa que se denomina compraventa clandestina, porque solamente lo conocen aquel que vendió y aquel que compró. Entonces resulta ser un documento que te puede traer ciertos riesgos, ¿no?
Sí, bueno, el tiempo nos ganó, realmente ha sido una extraordinaria conferencia la que han brindado nuestras dos respetables notarias, la invitada especial, la notaria de Cuba, la doctora Isel Díaz Pérez, que ha estado expresamente, ha venido a nuestro país para esta entrevista y queremos agradecerle enormemente, doctora, y por su intermedio un saludo muy cordial a esa gran nación cubana. Doctora Clara Carnero, muchísimas gracias. Esta conferencia va a ser, ya está siendo grabada y va a ser colgada, amigas y amigos, para todos ustedes y para la cantidad inmensa de abogados y notarios que nos están escuchando, lo sabemos por las redes sociales, ¿ah? Muchísimas gracias. No, va a ser colgada ya en la web de la notaria Clara Carnero en YouTube también, por si acaso, a partir del día lunes, para que puedan escucharla. Yo te agradezco mucho, colega Isel Díaz Pérez, notaria cubana, tu presencia aquí, haber accedido a nuestra invitación y poder estar acá con nosotros. Nos ha faltado el tiempo para tocar más temas que hubiesen sido muy importantes, que quienes nos escuchan los puedan enterarse y los puedan apreciar. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y realmente nos faltó tiempo para poder abordar toda la serie de trámites que realiza el notario en la vía extrajudicial. Y una última preguntita, ¿cuáles son la demanda mayor para los notarios y los cubanos? Me imagino que serán los matrimonios. No tanto los matrimonios, pero sí todos los trámites relacionados con las transmisiones de dominios, compraventas, permutas, donaciones, compraventas de vehículos, donaciones de vehículos. Ya le digo, nos ha faltado tiempo para poder abordar toda la gama de trámites. Decía por la belleza de las chicas cubanas en realidad, y hay una canción acá que dice, yo me voy para La Habana. Y no vuelvo más. No vuelvo más. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Clara Carnero. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Y aquí el ingeniero está ahorita por sacar ya su pasaje para irse a la isla bonita que es la isla de La Habana de Cuba. Muchas gracias, amigas y amigos. Pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.